Vamos a darle un aplauso a Dios para recibir la palabra del Señor. Con alegría y con sencillez de corazón. Amén. Dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, Creador, de Jesucristo, Redentor, y del Espíritu Santo Consolador. Hechos capítulo 20, dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndole exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿Cómo comienza diciendo el capítulo? El capítulo diciendo, después de que cesó, ¿cuál alboroto? El alboroto que está en el capítulo 19, en el versículo 23. Dice el versículo 23 del capítulo 19: hubo pues en aquel tiempo un disturbio no pequeño. Hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y dice el versículo 28 del capítulo 19: y cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo: grande es diosa, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una sola voz se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y gritaron. ¿Como por cuánto tiempo? Como por 2 horas gritaron. Entonces el historiador Lucas, que es el que escribe los Hechos de los Apóstoles, comienza el capítulo 20 con la continuidad del 19. Dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. No llamó a Pedro, no llamó a Santiago, no llamó a Jacobo, no llamó a Tomás, llamó a los discípulos de Pablo, los que andaban con el apóstol Pablo y los que estaban aprendiendo acerca del camino con el apóstol Pablo. ¿Y qué hizo con los discípulos? Dice la palabra del Señor que los exhortó, que les dio una palabra de exhortación. En otras palabras más castellanizadas, les llamó la atención. ¿Sí? Les llamó la atención, y siendo un poquito más agresivo, los regañó, ¿no? Les dio un regañito allí con todo el amor del Señor. Pero dice que después que los exhortó, ¿qué dice? Que los abrazó. La exhortación que venía de parte del apóstol Pablo es como la exhortación que viene de parte del Señor para nosotros. No es para condenación ni es para causar un daño permanente, sino es para provocar una corrección en lo que nosotros estamos caminando, a veces en caminos no muy derechos. Amén. El apóstol Pablo tuvo sus razones para exhortarle, pero en medio de la exhortación les abrazó con un abrazo fraternal, dándole a entender: yo no estoy bravo ni enojado con ustedes, estoy preocupado. ¿Ok? Un abrazo como el abrazo de un padre. Dice que les abrazó. ¿Ok? Le estoy corrigiendo, le amo, le estoy demostrando mi amor, pero le estoy corrigiendo. O sea, continúa el camino, pero vamos a tener un poquito más de cuidado. Amén. Vamos a tener un poquito más de cuidado. No es que era el papá de ellos. No era el papá de ellos, ni siquiera era el pastor de ellos, era el maestro, era el mentor de esos discípulos. Sin embargo, él tenía que establecer de vez en cuando, como Jesucristo lo hizo en su momento también. Las personas empezaron a retirarse. Al oír la enseñanza de Jesús, las personas empezaron a retirarse y le dijeron los apóstoles al Señor: Señor, qué duras son esas palabras que acabas de decir. Qué duras son, ¿quién podrá soportarlas?, decían los discípulos. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué le respondió el Señor? Le dijo: si tienen ustedes problemas con esa palabra, se pueden ir también. ¿Sí? Si ustedes tienen problemas con el mensaje que yo estoy dando, también se pueden ir. Les digo al Señor:
El Señor Jesús me puso a rogarle, ay sí, perdónenme, fue que me pasé. Era que estaba un poquito enojado con María, que no me hizo el café temprano antes de venirme. No. El Señor con su palabra dura, en el momento en que había que tener una palabra dura, pero también tenía una palabra suave en el momento que tenía que tener una palabra suave. Dice la palabra del Señor que subió al monte y se sentó y vio a la multitud como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué dice que sintió en su corazón? Dice que sintió compasión. Dice, miró a la multitud que eran como ovejas que no tenían pastor, y dice que sintió compasión en su corazón. Pero más adelante dice la palabra del Señor que agarró un látigo en la mano, y con un látigo en la mano sacó a una cantidad de sinvergüenza del templo, de la casa de oración, lo sacó y volcó la mesa de los cambistas. Hermano, Cristo tenía un carácter extraordinario. Un carácter extraordinario. Era compasivo con el necesitado, pero también era fuerte y era duro con el que se oponía también, o con el que estaba desviando el mensaje de la palabra, o con el que estaba trastornando el camino del evangelio. Amén. El apóstol Pablo pues no era tan diferente a Jesús. El apóstol Pablo no era tan diferente al Señor. El apóstol Pablo, mire, en una oportunidad dice que se encontró con Pedro, con el apóstol Pedro, y no le rindió pleitesía como el primer papa de Roma. No, le dijo, no, como dicen algunas sectas por allí, que es el primer papa de Roma. No le rindió pleitesía. Sencillamente le llamó la atención. Algunas traducciones y algunos estudiosos de la Biblia dicen que le dio una bofetada a Pedro, le dio una reprensión fuerte. Le dijo, porque lo que estás haciendo es de condenar, le dijo. ¿Por qué usted siendo judío no vive como los judíos, pero mandas a los gentiles que se están convirtiendo al Señor a que se circunciden y a que guarden las leyes de los judíos? ¿Por qué estás haciendo eso, Pedro? Le dijo. Y dicen los historiadores más estrictos que le dio una bofetada al apóstol Pedro. Le llamó la atención, o sea, le reinició el disco duro, ¿no? Le reinició Bloom, el hombre quedó y se reinició Windows, el Windows de Pedro se reinició, ¿no? Y entonces de ahí en adelante como que empezó a ver las cosas un poquito claras, Mira, familia, el apóstol Pablo es fuerte en su mensaje. Lo hemos leído aquí 2 de Timoteo capítulo 3, los primeros 6 versículos del capítulo 3, ¿sí? Donde el apóstol Pablo habla de las características de una persona tóxica y termina diciendo, con estas personas no te juntes, evítalas. No es que todo es paz y amor y vengan todos con sus doctrinas extrañas, torcidas, y con sus vicios, vengan todos. Dios recibe al pecador arrepentido. Dios recibe a todo el pecador arrepentido que quiere arrepentirse, pero si persiste en su pecado y si persiste en su mala manera de vivir, dice el apóstol, ni siquiera le digan bienvenido. Aborrece el pecado. Mire, en una oportunidad un hermano hacía un ejemplo. Y es un ejemplo muy didáctico y muy claro. Mire, agarraba un vaso de vidrio muy limpiecito, el vaso transparente, muy cristalino, agarraba el vaso de vidrio. Y agarró agua muy cristalina, mineral, y la colocó en el vaso para ofrecérsela a la persona a la que le estaba dando la explicación. Pero agarró con un gotero agua negra de la cañería y le echó una gotica nada más. Una gotica, y le dijo, tómese el agua. Aquí tiene el agua servida, tómesela. ¿Qué cree usted que pasó? La persona no se tomó el agua. Él le dijo, ¿por qué? Le dijo, porque está contaminada. Le dijo, pero es que no es ni un 1% del agua que está contaminada. El 99,9% del agua está limpia. Entonces le dice, no, pero es que ese 1% me contamina todo el agua y me puedo enfermar. Le
dijo, el 1% del agua contamina todo el agua y tú no te la puedes tomar porque te puede enfermar. Pero tú pretendes que Dios a ti si te recibe y te acepte con ese 95% de agua negra que tiene y nada más con un 5% de agua limpia. No, pero es que es un detalle. ¿Cuál detalle? Ese detalle hace que el perfume del perfumista se eche a perder, lo dice la Biblia. Una mosca echa a perder el perfume del perfumista. Y es muy sabido por nosotros. Si usted tiene una cesta de verduras, de tomates o de lo que sea, y uno se empieza a poner malo, usted lo quita en medio de todo, porque ese te va a dañar a los demás. Usted lo sabe. Usted lo sabe que es así. Lo quita cuando usted está preparando en su cocina y usted trata de recoger todo lo que está sobrando, las conchas de la papa, del plátano, de lo que sea, y ponerlo afuera porque le va a traer moscas, le va a contaminar el área de trabajo. Nosotros lo sabemos, pero en nuestra vida espiritual no. En nuestra vida espiritual la gente, el común denominador del cristiano, quiere que Cristo sea el Señor Dios, el Espíritu Santo sea el mayor esclavo. El Espíritu Santo limpia y yo ensucio. El Espíritu Santo limpia y yo ensucio. Y el Espíritu Santo, usted tiene la obligación de mantenerme en santidad, pero yo vivo desordenado. El Espíritu Santo limpia y yo ensucio, o sea, mi mayor esclavo. ¿Cuándo dice la Biblia que yo contraté al Espíritu Santo como el consejo de mi vida? ¿Dónde dice eso la Biblia? Que el Espíritu Santo con la palabra me limpia y yo voy y le caigo a mentiras a fulano de tal en la primera de cambio. ¿Dónde dice la Biblia? Bueno, esa gotica que yo introduzco en mi recipiente hace que mi vida no le agrade a Dios y que Dios diga, no puedo consumir esa agua porque esa agua tiene una gotica de agua negra, tiene una gotica de pecado. Y eso era lo que le pasaba al apóstol Pedro, tenía su gotica y tuvo que llegar el pequeño apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, a reiniciar el Windows al apóstol Pedro para que pudiese entrar en razón y viera que estaba equivocado. Porque ¿qué pasaba con el apóstol Pablo? Él se quería congraciar tanto con el judío como con el gentil. Familia, mire, estamos llamados a hacer luz, no a congraciarnos con las tinieblas. La iglesia ha sido llamada a hacer luz, no a congraciarse con las tinieblas. Su familia tiene que saber que usted es cristiano o evangélico. Su familia tiene que saber que en su casa, en la suya, no digo si usted vive en la casa de su mamá o si usted vive en la casa de su suegra, no, en ese caso no, sino que en su casa, que esa casa es suya y la regla de su casa usted la establece como hijo y hija de Dios. Toda su familia tiene que estar claro que su equipo de sonido es para oír la música que usted como hijo de Dios usted establece que se oiga. ¿Ok? No es que su casa no es un mercado donde cualquiera llega y hace en su casa lo que quiere. No, que en su casa hay reglas y hay reglas escriturales si es que habéis nacido de nuevo. Amén. Porque el apóstol Pablo lo recalcó. Colosenses capítulo 3. El apóstol Pablo dice, si pues, o sea, les pregunta, Colosenses le dice, si fue verdad que ustedes resucitaron con Cristo, que ustedes murieron al pecado y resucitaron con Cristo, entonces ¿qué tienen que hacer? Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, no las de abajo, no las terrenales. O sea, ¿por qué te das mala vida porque en diciembre no tengas para poner un arbolito? Si es que eso es terrenal, si es que eso es de esta vida, ¿te voy a condenar porque pusiste un arbolito? No te voy a condenar, aunque es una costumbre pagana, pero eso lo decide usted en consulta con el Espíritu Santo. Pero lo que sí le voy a decir es por qué te vas a sentir mal. Si es que eso es algo de acá de la tierra, usted tiene que buscarlo de arriba. Siéntase mal el día que usted proponga un ayuno y ese día no puede ayunar. No se alegre porque el ayuno que pensaba hacer le fue interrumpido. No se alegre. Siéntase mal, pero porque no pudo hacer hallaca. ¿Por qué se va a sentir mal porque no pudo hacer hallaca? Mire familia, entonces el carácter
El carácter de un cristiano no tiene que ser un carácter ambiguo, no tiene que ser un carácter ambiguo, tiene que ser un carácter firme y un carácter serio. El apóstol Pablo siempre exhorta, porque dice en el capítulo 4 del versículo 3 de Colosenses: cuando Cristo venga, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué dice el 5? Hacer morir el pueblo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales, dice la Biblia, la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Cuando en tiempo pasado, cuando tú y yo vivíamos al pecado, nosotros vivíamos a estas cosas, pero que ahora hemos nacido de nuevo, vivimos para Dios. Estas cosas no se pueden ver en la vida de un cristiano, dice el apóstol Pablo, porque entonces no has muerto y no has resucitado. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Dice, pero ahora dejad también vosotros. ¿A quién le estaba escribiendo el apóstol Pablo? Le estaba escribiendo a la iglesia de los Colosenses. Le estaba escribiendo a los hermanos que hacían vida activa en la iglesia de los Colosenses. ¿Y qué le dice? Hermano, dejen ustedes también estas cosas. ¡Wow! ¿En qué andaban los hermanos de los Colosenses? Porque no le está escribiendo a mundano, no le está escribiendo al gobierno de Colosa, no le está escribiendo al rey, al emperador, al gobernador, al alguacil, no, le está escribiendo a la iglesia de Colosa. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa? Pero ahora dejad pues vosotros todas estas cosas: ira, que no parece tan grave; Es una ira santa. enojo, que no parece tan grave; enojo, malicia, que no parece tan grave, que no parece tan grave; malicia, dice, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndote despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando lleguemos al conocimiento pleno, entonces ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo a su nombre. Ese es nuestro Cristo, amén. Ese es el carácter de nuestro gran amado apóstol y hermano Pablo. Damos gracias a Dios por la vida, la existencia y el trabajo de nuestro hermano Pablo. Si usted ha detallado el estudio que hemos venido trayendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 20 que vamos a empezar hoy, de quien más se habla es de la obra, del trabajo y de la obra del apóstol Pablo. Es de quien más se habla. Del apóstol Pedro se comenzó hablando en un principio, de Juan, de Sila, se comenzó hablando en un principio, pero desde un momento en adelante se empieza a hablar sobre todo de la vida y de la obra de nuestro amado apóstol Pablo. Amén. Dice el capítulo 20, versículo 1, dice, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Dice, y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Y de exhortarles con abundancia de palabra, llegó a Grecia. Mire, tenía un carácter, no tenía hijos. El apóstol Pablo no se refleja ni en las escrituras ni en la historia extrabíblica. No se refleja de que tuviese hijos, de que se hubiese casado, pero trataba a la congregación y a sus discípulos como un padre. Trataba como un padre a sus discípulos, y a los hermanos de la iglesia los trataba como a hijos, a tal punto de que les exhortaba y después les daba un abrazo. O sea, no se queden solo con el regaño. También el apóstol Pablo les abrazaba, les daba un abrazo. Y después de haber estado allí 3 meses, dice el versículo 3, de haber estado allí 3 meses, y
y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcasen para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Miren lo que es la trama del enemigo. Miren lo que es la trama de Satanás. Ya se habían levantado algunos judíos de los que hoy muchos defienden, de los que los fulanos y de los llamados judaizantes defienden tanto esta cultura y esta manera de ser. Dice que habían hecho una componenta y se habían dicho: cuando este hombre vaya a tal sitio a embarcar, a tomar la embarcación para irse al próximo destino, allí lo vamos a embromar, allí lo vamos a agarrar y lo vamos a embromar. Pero ¿sabe qué? ¿En qué consistía el éxito del apóstol Pablo? En que él era un hombre que se dejaba guiar por el Espíritu Santo de Dios. En que él era un hombre que se dejaba guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y mire, familia, algo que le voy a decir en esta mañana. Preste atención a algo que le voy a decir en esta mañana. El Espíritu Santo, uno de los mejores anhelos del Espíritu Santo es formar en nosotros hombres y mujeres de carácter y hombres y mujeres de criterio. De carácter y de criterio. ¿Ok? No, mire lo que le dice el anciano a Gallo: yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera su alma. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 4: y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose quedado adelantados, nos esperaron en Troas. Y nosotros, dice el versículo 6, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipo, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Dice el versículo 7 de la palabra del Señor: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, así como estamos reunidos en este día, el primer día de la semana, y en el día de hoy pues también tenemos el partimiento del pan. Dice, se reunían los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargando el discurso hasta la medianoche. Pablo era una persona de mucho conocimiento y muy amplio de palabra. Sigue diciendo la palabra del Señor: habían muchas lámparas en el aposento alto donde se estaban reunidos. El versículo 9: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Mire, familia, este episodio fue literal. El hombre se cayó aproximadamente de un tercer piso, cayó al suelo y de allí fue levantado muerto. ¿Por qué causa el hombre cae? Por causa de que lo venció el sueño y estaba sentado en una posición no muy correcta, estaba ubicado en una ubicación no muy correcta, estaba cerca de una ventana, por no decir que estaba sentado sobre la ventana. Mire, familia, decía antes de ir a orar que el Espíritu Santo está más interesado en nosotros, en que en nosotros se forme un carácter, en que usted y yo seamos hijos e hijas verdaderos de Dios y que nuestro carácter sea parecido al carácter de Dios y que en nuestra vida exista un dominio propio extraordinario. Amén. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo quiere que nosotros alcancemos este nivel de madurez?
para que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal, para que nosotros podamos discernir y podamos escoger lo bueno y desechar lo malo. Mire, familia, el Espíritu Santo quiere llenarnos de sabiduría. La Biblia dice que si alguno está falto de sabiduría, que dice, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Pero no hay ninguna sabiduría que usted se asiente en el borde de una ventana en un nivel de tercer piso. No hay ninguna sabiduría que usted esté en una placa, en un tercer piso, caminando por el borde de la placa. En eso no hay sabiduría. Usted sabe que lo pueden traicionar los nervios. Usted sabe que el vértigo le puede ganar. Usted sabe que si se resbala, va a caer 3 pisos abajo y va a morir. Bueno, parecen cosas elementales. Parecen cosas naturales y físicas, pero el Espíritu Santo quiere que nosotros seamos sabios hasta para tomar ese tipo de decisiones. ¿Ok? Que no necesite el Espíritu Santo de hablar al oído. Mire, hermano Vladimir, hijo Vladimir, no camine en esa platabanda porque se puede caer. Que no necesite de eso el Espíritu Santo. ¿Ok? Sino que nosotros, por la sabiduría que hayamos alcanzado, podamos en esta vida tomar buenas decisiones. ¿Qué le dijo el anciano a Gallo? Deseo que seas prosperado en todo, así como que, como prospera tu alma. ¿Y qué es el alma? Más que el basamento de las emociones, del conocimiento, del razonamiento. Ese es el alma. Ese es el alma, el basamento de todas las emociones. ¿Ok? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el Señor desea y anhela que nosotros seamos prosperados en todas estas cosas. Amén. Pero a veces da pena, familia. A veces da pena el oír, el tener el conocimiento de que fulanito de tal es cristiano. A veces da pena decir, no es que ese hermano se congrega en la iglesia, no es que ese señor se congrega conmigo, no es que esa señora se congrega en la iglesia y se congrega conmigo, viendo su manera de vivir que deja mucho que desear, La palabra del Señor, y esta es la mayor parte de nuestra intención al venir a reuniones dominicales como esta. De hecho, desde un principio y desde hace mucho tiempo atrás, a este tipo de reunión los domingos se le ha dado el nombre como escuela dominical. Y a una escuela se va a aprender. A una escuela se va a aprender. Ustedes no vienen aquí a este lugar porque ustedes son súbditos míos, porque ustedes tienen que obedecerme a mí. No, ustedes vienen aquí a este lugar porque aquí vamos a reunirnos a estudiar la palabra del Señor y cada día vamos a aprender más de la bendita y santa palabra de Dios. Esa es la intención. Esa es la intención de venir a lugares como estos, donde se congregan los hijos de Dios a estudiar la palabra del Señor, a que cada día seamos mejores cristianos, a que cada día seamos mejores seguidores del camino, a que cada día seamos mejores ciudadanos, que podamos ser tomados como ejemplo, que los hijos de Dios podamos ser tomados como referencia en todas las áreas y en todos los lugares y en todos los sitios. Amén. Ser tomados como referencia, no como el peor de toda la sociedad, familia. Pero hay un mal, como lo dice el que escribe Eclesiastés. Hay un mal que es dado a todos los hombres, dice el que escribe Eclesiastés. Y pareciera ser que la palabra del Señor nos entra por un oído y nos sale por el otro. Sí conocen la anécdota, ¿verdad? No la vuelvo a decir porque ya la he dicho bastantes veces. ¿Sí? Le entra por el oído la palabra de Dios al cristiano. Pareciera ser, aquí no sucede eso. Aquí la palabra del Señor se queda en el corazón.
Pero pareciera ser que en el común denominador de los cristianos la palabra del Señor entra por uno y sale por otro. No se queda en el alma, no se queda en el corazón. Eso no sucede aquí. Aquí sí la palabra del Señor se queda en el corazón y nos nutre y nos fortalece y nos santifica. Amén. Porque es la única manera que la palabra del Señor nos santifique, cuando le permitimos que quede en nuestro corazón y que de ahí la palabra del Señor empiece a producir frutos. Empiece a producir frutos. En una oportunidad, mi esposo y yo nos congregábamos en una iglesia que tenía una mezanina grande y era en un segundo piso y era puro concreto. Tenía una losacero por debajo y por arriba tenía concreto. Era un piso como tal, la placa era un piso como tal. Era una mezanina allí. Todavía no estaba, se había terminado de construir y estaba a la intemperie. Le pegaba sol y le pegaba agua, le pegaba sol y le pegaba agua. Y en esa placa, en un espacio pequeñito que se empezó a deteriorar, no sé si miras al suelo, mira, hay unos huequitos ahí en el suelo, en unos espacios pequeñitos como los huequitos que hay acá en el suelo, en el invierno nacía una planta, en esa placa, en una placa. En el invierno nació una plantica. Yo siempre que llegaba a la congregación, entraba al estacionamiento para ver carros, iba a entrar porque esa era el área de entrada, miraba arriba la placa y en la placa había una matica. Allí había una matica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí había un huequito y allí se producía humedad. Con el sereno y con la lluvia se producía humedad y allí siempre salía una plantica. Siempre salía. En un terreno inhóspito, en un terreno que no era el propicio ni el propio para que se produjese una vida vegetal, allí se daba una plantica. ¿Ok? La intención del Señor y la intención con estos estudios cada día es que nosotros demos fruto, crezcamos tanto y demos fruto aún hasta en los momentos más inhóspitos de nuestra vida, aún hasta en el terreno más inhóspito de nuestras vidas, que podamos dar fruto, que podamos crecer y dar fruto para gloria y honra del Señor. Amén. Que el nombre de Dios sea glorificado por nuestra vida. Que la gente pueda dar gloria a Dios cuando nos vea o cuando hable con alguno de nosotros. Amén. Que hayamos crecido tanto al respecto en el estudio de la palabra, que ese es el deseo y el anhelo del Señor a través de nosotros. Que no seamos unos niños dependientes toda la vida. Que no seamos unos niños dependientes. Que tengamos que andar que no es como cuando usted tiene un bebé pequeñito, que donde quiera que usted lo carga y lo saca, usted tiene que cargar algo a lo que se le llama una pañalera, donde carga pañales, donde carga mudas de ropa, donde carga teteros preparados y otros por preparar, para que en el momento en que el niño pegó el berrinche de la manera que lo quiera pegar, usted sacó de su pañalera todo lo necesario y solucionó la situación con su bebé. ¿Sí o no? El Señor quiere que alguna vez en la vida nosotros dejemos de hacer que el Señor viva con una pañalera para arriba y para abajo, atendiéndonos nuestros berrinches en cualquier lugar que a nosotros se nos antoje. El Señor quiere que nosotros crezcamos. El Señor quiere que nosotros maduramos y que ya seamos hombres y mujeres grandes y maduros en el reino de los cielos. Amén. Sin berrinches y sin malcriadez.